Así que estaba cantando la primera canción con 2 guitarras y la gente empezó a aplaudirme. Pero en mi mente habían 2 conflictos: o irme corriendo o terminar la canción. Entonces había una voz grande dentro de mí que decía: quédate y termina la canción. Hola, soy Yolanda. Quiero compartir esta etapa de mi vida porque para mí es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque es en esta etapa de mi vida que se reforzó mucho dentro de mí, inconscientemente, mi deseo de expresarme, escribiendo o cantando. Yo me convertí en mamá de mis hermanos. Y al convertirme en mamá de mis hermanos, obviamente, mi labor era doble o triple. Y donde yo vivía, obviamente no había ni luz ni agua. El agua había que traerlo del manantial, había que cargar, había que alumbrarse con mechero y pues había que madrugar para traer agua del manantial. Mi hermanito, el que me sigue a mí, se convierte en el papá de la casa. Con sus pequeñas fuerzas, bueno, me proveía de leña como podía. Y a veces en cierta temporada, cuando hay lluvia, no hay leña seca, entonces había que cocinar con leña mojada, traer el agua, la leña mojada, las amanecidas. Y había que atender a mis hermanitos, que eran muy pequeños, para que vayan también a la escuela. Y a veces llegaba tarde a la escuela. Y como entenderán que en un pueblo tan pequeñito como donde yo vivía, mi escuelita, le llamo así porque le tengo mucho cariño, todos los días había formación. Y en esa formación cada alumno tenía que desarrollar su, ya sea una noticia, un chiste, un cuento, amenidades, ¿no? Entonces nos tocaba por orden. Entonces cuando a mí me tocaba, y como no tenía mucho tiempo, que digamos, no escuchaba ni radio, no leía tampoco periódico, entonces lo que tenía en mente era pues cantar o declamar. Y el director de mi colegio era músico y también tenía su agrupación. Y cada vez que llegaba tarde, normalmente se castigaba a los alumnos, o no les dejaban salir al recreo, o los paraban en la pared durante 15, 20 minutos, o los mandaban a barrer el patio, o los mandaban a hacer ranas. Bueno, eran varios los castigos. Entonces, ¿qué hacía el profesor cuando yo llegaba tarde? Me castigaban, pero mi castigo era, me hacía ir a la dirección, sacaba su guitarra y me hacía cantar. Me decía: canta. Te escuché cantar el otro día. Canta. Y para mí era tan extraño ese castigo. Y así fue creciendo dentro de mí el artista. Y bueno, después entendí que la música era mi camino, porque cada vez que pasaba alguna situación en mi casa, o yo hacía algo mal, y a veces es doloroso ver que no sé qué duele más, si las cicatrices que ves en tu cuerpo o la cicatriz que hay en tu memoria. Y lo único que hacía era ir al río, o me iba al bosque a traer leña, pero era pretexto todo. Iba a cantar y me refugiaba en eso. Y me curaba así. Recuerdo una vez que mi mamá, no voy a volver a repetir, la voy a llamar ella, me dijo: caliéntame agua. Y normalmente nosotros calentamos agua en el fogón para cocinar o para granear el arroz. Entonces pensé que era para eso y calentaba agua. Puse en la ollita,
puse agua a calentar. Ella viene y me dice, ¿calentaste el agua? Me dijo, sí, mamá. Trae porque me voy a bañar. Imagínense. Cuando le dije, no, puse en esta ollita. Me empezó a golpear y en eso me dio una patada que sentí que se rompió algo. Y sí, me había roto el labio hasta adentro. Se colgó mi boca. Y me siguió pegando igual. No le dio pena que estaba sangrando. Y la verdad, para mí es muy difícil. Porque hasta ahora llevo esa cicatriz. Cuando les digo que es muy difícil, las cicatrices de mi memoria puedo opacarlas, pero a veces cuando me acerco al espejo lo recuerdo. Y esa vez estuve ardiendo en fiebre esa noche. No me atendió. Mi hermana mayor, para entonces todavía vivía con nosotros, de alguna manera me curó. Y no sé si de alguna manera yo la habré preocupado y me acuerdo que ella gritó de adentro y le dijo a mi hermana, no voy a mencionar el nombre de mi hermana, le dijo, fíjate si está viva. Al día siguiente me tenía que levantar igual y tener que hacer mis cosas. Allá no habían órdenes que te daban, simplemente ya sabías lo que tenías que hacer. Y entonces fui al río. Tenía necesidad de expresarme y no podía. Entonces ahí cuando entendí que necesitaba también un papel y lapicero. Entonces también descubrí que podía escribir. Y era una manera de sanar. Y así fui creciendo. A veces llegaba tarde a la escuela. Y mi castigo era ir a la dirección y el profesor me hacía cantar. Entonces fui relacionando la poesía, la música, porque en otras actividades no podía participar, porque estaba prohibido salir al patio, a la cancha grande de la escuela y jugar, porque mi casa es una bajada, mi casa está hacia arriba y se ve de arriba todo lo que sucede en la escuela, ¿no? El estadio, hasta el patio chiquito. Así que no había manera, no podías jugar, estaba prohibido. Y cuando llegabas a casa lo primero que te decía era, a ver tus zapatos, y si estaban con polvo, pobre de ti. Y nada, salía al recreo y salía a la puertita, me aseguraba de que no se viera, salía hasta ese lado y jugábamos con mis compañeros. Y pues claro que todo niño tiene necesidad de jugar, nos las ingeniábamos. Yo tenía una compañera que ha sido como mi soporte, y ella sabe mucho de mí. Jugábamos a yaces, pero nosotros jugábamos con piedrita porque no había yaces, con piedrita jugábamos. Y de alguna forma sí, pues también le he sacado la vuelta en medio del infierno. He podido jugar también, ingeniándonos, pero sí hay. Y así fue creciendo el artista dentro de mí, y así se fue incubando cada vez más. Fui descubriendo que podía escribir, fui descubriendo que tenía sonido. Mi dolor tenía voz. Entendí que mis lágrimas se podían decir cantando. El recordar para mí esto es muy difícil porque es desnudarme, así siento. Y si lo comparto es porque muchas veces las personas ven al artista
debajo del reflector, pero nadie sabe cómo ni cuándo fue que llegó. No me hice artista para vivir de ella y beneficiarme económicamente de ella. Yo me fui haciendo artista por una necesidad de expresar mi dolor, mi sentir. Y así fui creciendo. Hay momentos, pasajes de mi vida en esa etapa que hasta ahora no las entiendo. Trato de entender. Y sí, he sanado, sí, seguro que sí. Y esto también es parte de sanarme. Porque podemos entender que yo no pedí nacer de ella. Yo no pedí venir a la vida. Yo no la elegí. La vida me lo dio. Y fue esto que me tocó vivir. Y sí puedo decir con certeza que nacemos con una misión en la vida. Y la mía es esta. El profesor que me castigaba haciéndome cantar me presentó a otro profesor que también era guitarrista. Y me acuerdo que una vez llegaba un grupo un dúo muy famoso, que todo el mundo obviamente quería conocerlo. Yo no tanto, porque entenderán que yo no tenía radio, no escuchaba radio ni nada. Entonces el profesor me dice si quisiera ir a cantar al teatro. Y yo le dije, pero no lo pensé, y le dije sí. Entonces me trajo las letras de la canción y me aprendí. Eran 2 canciones. Y no entraba a clases, pero como ya el profesor sabía cómo era mi vida en relación a ella, entonces de alguna manera se convirtió en mi cómplice. Entonces a mi profesora de clases le decía que entre al salón, que deje mis cuadernos y que me deje las tareas, y que yo iba a ir a ensayar a la dirección. Y así fue que iba a ensayar. Y cuando tenía que ir a cantar, obviamente el profesor no sabía que yo no le había dicho nada a mi mamá. Era en la ciudad del teatro y yo tenía que caminar desde mi casa hasta la ciudad a pie. Es camino inca, a pie, señores, es como caminarte pues 40 minutos, 1 hora, un poco más tal vez. Para una niña, imagínense. Y entonces me acuerdo el teatro y me tocó subir abrir el telón. No tenía idea hasta entonces de cómo era un escenario, ni cómo era un telón, o sea, fui sin saber cómo iba a ser todo esto. No me aprendí un guión, simplemente fui. Así que estaba cantando la primera canción con 2 guitarras. Estoy cantando la primera canción y la gente empezó a aplaudirme. Y la segunda canción, y la gente estaba aplaudiéndome en la mitad de la canción. Tendría 8 años y medio. Y en eso, en el teatro hay un pasadizo, la veo entrar a ella. Así, es como si estuviera en mi memoria hasta hoy. La vi entrando a ella como diciéndome, ¿no? Ahora vas a ver. En ese instante, seguro cualquier otra persona se hubiera ido corriendo. Pero en mi mente habían 2 conflictos. O irme corriendo o terminar la canción. Entonces había una voz grande dentro de mí que decía, quédate y termina la canción. Obviamente ella no podía subir al escenario.
Fue entonces cuando decidí quedarme en ese escenario y seguir con la canción. Y fue así, y la gente me aplaudió de pie, me acuerdo mucho ese momento. Eso reforzó mucho dentro de mí que tenía ese poder de quedarme y seguir cantando. Aunque el de después fue realmente... Yo ya me lo esperaba, pero obviamente ustedes ni se lo imaginan. Si ustedes han visto a Jesucristo, la pasión de Cristo, ¿no? Cuando carga la cruz. Imagínate. Así fue que me hizo regresar a mi casa. Y así fue como llegué a mi casa. Y entonces era el viernes, el lunes ella fue a la escuela y discutió con el profesor. Le amenazó y le dijo que le iba a denunciar. Que en lugar de enseñarme, me estaba enseñando a mentir y a cosas que según su concepto de él ser artista, el solo decir que era artista o era cantante era sinónimo de lo peor. Debo entender que era su manera, ¿no? de querer algo mejor para nosotros. Pero la verdad, señores, en ese momento y en esas circunstancias fue cuando entendí que tenía una voz muy fuerte y poderosa. Y desde allí en adelante solo mi mente estuvo pensando todo el tiempo, ¿cuándo me voy a ir? Y cada vez que ella me castigaba de esa manera, solo mi mente se refugiaba en la música. Y así el dolor era menos. Así los insultos no entraban en mí. Y siempre decía dentro de mí, un día me voy a ir. Y rezaba por ser adulta, rezaba por ser grande. Todos los días rezaba, ¿cuándo voy a ser grande? Todos los días decía, ¿cuándo me voy a ir? Y cuando quería irme, a veces era insoportable vivir ese infierno. Miraba a mis hermanitos chiquitos y me sentía realmente con deuda. Y decía, ¿cómo voy a dejarlos? No podía dejarlos. Y me quedé por ellos. Quiero terminar diciéndoles que la música para mí, aparte de haber salvado mi vida, me ha dado la esperanza, me ha dado la calma, me ha enseñado a esperar, me ha enseñado a respirar hondo y soñar que existe un mañana. Para los que no me conocen, soy artista de música andina contemporánea, con 25 años de trayectoria. Mi vida ha sido la música, es la música. ¿Por qué elegí esta música? Porque estoy convencida, para mí, de que es la única que me permite expresarme. Mi dolor, mi sentir, mi emoción, mi alegría. Y esperar con esperanza el mañana. Quiero que quede esta evidencia porque no me agradaría el día que ya no esté, se especule o se digan cosas.
Por eso estoy aquí. Y porque quiero, de alguna manera, contribuir con mi historia. No sé, tal vez le salve la vida a alguien. O tal vez alguien necesita esperanza. Y sí se puede. Puedes decidir ser diferente. Puedes decidir. Tu vida solo te pertenece. Esa aprendí de la música. Y toda la familia que yo necesitaba, o esa mamá o ese padre que necesitaba, se convirtió en música. Y aquí estoy, abrazándola con más fuerza que nunca. Gracias, amigos, por haberme permitido una vez más compartir mi historia de vida. Y conmigo será hasta la próxima. Para conquistar tu corazón, y por ti, mi amor, me juego la vida, por estar aquí y bien juntitos los dos. Yo conseguí